era esta, ¿no? En la producción de estireno, a partir de la deshidrogenación de etilbenceno, el proceso se lleva a cabo en dos reactores que operan de forma adiabática con un intercambiador de calor entre ellos. La reacción se lleva a cabo con un catalizador y en presencia de gran cantidad de vapor de agua. Nos dan la reacción. La alimentación del primer reactor es 1282 kilogramos mol por hora de mezcla gaseosa con una composición del 94% de vapor de agua y 6% de etilbenceno. La alimentación del segundo reactor es la descarga del primero. La presión del primer reactor es 2 atmósferas y la temperatura de alimentación es 647 grados centígrados. Bueno, entonces yo hice un diagrama. Este es el diagrama como del proceso. Tenemos dos reactores aquí adiabáticos y entre ellos está un intercambiador de calor. Si lo vemos bien, ustedes se darán cuenta que pues hay 4 valores de temperatura. La temperatura 1, que es la temperatura de entrada del primer reactor, la 2, que es la salida del primero, la temperatura 3, que es justamente después de pasar el intercambiador de calor, y la temperatura 4, la salida del segundo intercambiador de calor. La presión que nos dicen es de 2 atmósferas solo para el primero. Del segundo no nos mencionan la presión. Y nos dan pues la alimentación, ¿no? Nos dan la composición. Entonces vamos a empezar con los incisos, ¿no? Nos piden la temperatura, la composición, la conversión y los flujos de salida. Entonces, la alimentación pues, consiste en alimentar agua, bueno, como vapor, y que es un inerte, y el C8H10, ¿no? Entonces, ¿cuánto es 1282 por 0.94 y 1282 por 0.06? Para calcular los kilogramos mol por hora de alimentación. Serían estos, ¿no? Entonces, ¿cómo sería el balance? El balance sería así, ¿no? 76.92 menos Xi y Xi para el estireno y el hidrógeno, ¿no? Porque son mis productos. El vapor de agua, pues se mantiene de la misma forma. Eso quiere decir que, pues al final del primer reactor, yo voy a tener, pues, etilbenceno, vapor de agua, el estireno, hidrógeno. Y recuerden, ¿no? Al pasar por el intercambiador de calor, los moles no van a cambiar. Lo único que va a cambiar es la temperatura con la cual sale. El intercambiador, su única función es, pues, proveer calor o retirarlo. ¿Para qué? Pues para que ya sea que aumente la temperatura a la entrada del primero o disminuya la temperatura a la entrada del primero. Entonces, ¿cómo les queda su curva de equilibrio? Ahí les dan, pues, un valor, ¿no? De la constante de equilibrio en forma logarítmica, que es ese valor de 15.618 menos 14.966. Entonces, la curva de equilibrio quedaría así. Si ustedes se dan cuenta, en el propio texto, dice, la información dio los siguientes resultados para la línea de equilibrio. Esa tabla que aparece ahí la podrían utilizar. Vean que les da la temperatura y el avance. Se supone que esa temperatura y ese avance o esos datos que aparecen ahí en la tabla son los mismos que podemos ocupar acá. O sea, si yo sustituyo ahí un valor de avance de reacción de 35.32, que es justamente el primer dato en la tabla, pues me devolvería un resultado de 800 Kelvin. Y después habría que hacer la curva de operación. Entonces, recordemos que la curva de operación pues es igual al calor, igual a 15. Lo sustituyen y eso, de acuerdo con el propio texto, les da en Joule por mol. Entonces, la curva de operación quedaría de esta forma. Y ahí ya sustituí la temperatura de entrada,
sustituí pues el balance. Vean que incluye el vapor de agua, ¿no? Porque pues los moles del vapor de agua están ahí para aportar su calor a través de su CP. Está igualado a 0 y con esto pues ya tengo la curva de equilibrio y la curva de operación. Tenemos que, bueno, ustedes tendrían que suponer el avance y despejar pues la temperatura, ¿no? Lo interesante de esto es que ya tienen una tabla ahí. Entonces, podrían haber utilizado la tabla para empezar a construir esto. Es decir, ustedes tienen aquí el avance, la temperatura de equilibrio, y en sus datos, pues en su propia tabla, ya viene ahí como lo que deberían haber supuesto. O sea, ya tiene 35.32. Claro, aquí el avance está en kilogramo mol por hora. 42.67, 49.75, 56.12, 61.46, falta otro dato, y 65.69. Y pues ahí ya nos dan directamente los valores de temperatura para la curva de equilibrio. De hecho, ustedes lo pueden corroborar, les digo, o si no, pues creer directamente en los valores que les dan ahí en la tabla. Lo único que habría que aportar pues sería cuál es la temperatura de operación. Es decir, pues sustituir este valor en la curva de operación y despejar la temperatura que le corresponda. Y ya ven que es mucho más rápido, ¿no? Entonces, de acuerdo con sus resultados, ¿cómo les dio? ¿Cuánto les dio la temperatura de operación? La primera fue 848.2199. ¿848 qué? Punto 21.8. Punto 2. La voy a redondear al primer decimal porque como aquí está en números enteros, no es necesario tantos decimales. Sí. La otra es 833.3. 819.13. 806.3. 795.6. Y 787.2. Ok. Listo, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, por acá más o menos debería estar el punto de intersección, ¿no? Entonces, gráficamente ustedes obtuvieron esa intersección. ¿Cuánto les da? A mí me dio de 44.262 y mi temperatura de 830.208. Ok. ¿Alguien más? ¿Les dio igual, diferente? A mí me dio de 44.20 kilogramo mol y la temperatura de 830.299 Kelvin. Sí, es más o menos lo mismo. Les voy a mostrar la gráfica de esos datos que ustedes me acaban de dar. Así más o menos se ve, ¿no? Vean que aquí está la temperatura y aquí está el error del avance. Yo cuando veo la intersección gráfica, a mí me da 44.2 y 830.3. Los valores que me dieron ambas están bien, están correctos, se los pondré bien, no hay ningún problema, ¿no? Como les digo, esto depende pues de cómo hagan su cálculo y bueno, de cómo consideren la intersección, que es una intersección gráfica, ¿no? Pero pues ahí está bien. Lo importante es mostrar los datos de la tabla, y bueno, la gráfica que generan, ¿no? La intersección. Bueno, eso sería lo que hay a la salida del primer reactor.
Lo que calculamos es la temperatura de salida del primer reactor. Como nos piden ya tenemos la temperatura, la composición, la conversión y los flujos de salida, y nos piden en kilogramo por hora, pues hay que calcular pues la composición, ¿no? Entonces, a mí me da esto. Es decir, lo que hice fue, pues, en el balance de materia, le fui restando o fui poniendo el avance que resultó aquí en el adiabático y después lo multipliqué por el peso molecular de cada uno de los compuestos que aparece ahí. Por eso en la misma tabla ahí aparece, ¿no? Al lado del CP están los pesos moleculares. Entonces, estos serían los flujos, pues a la salida en kilogramo mol y convertidos a kilogramo por hora, porque pues así lo está pidiendo ese ISO. Cuando pide la composición, también lo podemos sacar en fracción mol, pero en este caso los flujos los pide así, en kilogramos por hora. También nos pide la conversión. Entonces la conversión, pues recuerden, ¿no? Respecto al reactivo limitante, solo hay un único reactivo. Entonces sería el avance que obtuvieron multiplicado por el coeficiente estiquimétrico del reactivo limitante entre los moles de limitación del reactivo limitante, será este valor. ¿Cómo me queda ahora mi diagrama? Bueno, si yo introduzco los datos, tenemos una temperatura de entrada de 920.15, una temperatura 2 de 830.3, que estos son lo que me salió en la intersección. Y bueno, recuerden, ¿no? Después de esto hay un intercambiador de calor, hay un reactor adiabático y no me dicen ni la temperatura a la que entra, tampoco sé la temperatura a la que sale, tampoco sé la presión. Entonces, ese sería el primer inciso. Vamos con el otro inciso, que dice, para aumentar la conversión en el segundo reactor, dígase el intercambiador de calor, debe eliminar o proporcionar calor, ¿no? Argumente su respuesta. Hay que contestar. ¿Qué contestaron? Que debe proporcionar calor. ¿Por qué? Que debe eliminar Dice, calor. argumente su respuesta. Porque, bueno, considerando una reacción endotérmica, se debe proporcionar calor o energía al sistema, ya que aumentar la temperatura, el avance de reacción hará lo mismo. No tiene nada que ver eso. Esa es solo una parte, ¿sí? Hay que considerar el tipo de reactor, ¿no? O sea, no es lo mismo que ese reactor sea adiabático o isotérmico o cuasi adiabático. La misma reacción que ocurre acá, si yo lo pongo en los tres tipos de reactores con la misma alimentación, me va a generar un valor diferente de conversión. La misma reacción. O sea, no hay generalidades sobre esto. Para argumentar la respuesta tienen que hacer cálculos. Entonces, pues lo que me dijeron es, sí tienen que ver, pero como les digo, ¿no? La misma reacción con la misma si esta temperatura de entrada y aparte está el reactor adiabático, pues tendrían que argumentarlo con cálculos.
De hecho, ese inciso, junto con el inciso G, donde dice proponga los valores de la temperatura de alimentación y de la presión del segundo reactor para aumentar la conversión, escoja entre los siguientes intervalos, 500 a 700 grados centígrados y 1.2 a 2.2 atmósfera, argumente su respuesta. Entonces, ¿cómo quedaría? Entonces se tendría que volver a hacer otra vez el balance, ¿no? Sí. Yo tuve una duda ahí, porque dice Sí. que la entrada para el reactor 2 es la salida del flujo 1. Entonces, Sí, la entrada de este reactor es la salida de este. claro. Bueno, entonces para el para el etilbenceno sería un valor de 32.72. Y también tenemos valores para los productos. ¿También se ponen esos datos? Claro, la reacción es la misma, o sea, ocurre aquí. Entonces, si tú ya tienes parte de tu producto, pues tu producto entra, ¿no? Y entonces, ¿qué va a pasar aquí en la reacción? ¿Quién va a reaccionar? Pues el único reactivo. ¿Qué le va a pasar al producto? Nada. Se va a acumular. O sea, va a salir la misma cantidad de producto más el que se formó a partir del nuevo reactivo limitante, que ahora es menor cantidad, porque ya utilizaste uno. Esto es lo que se conoce como reactores en serie. Pones un reactor tras de otro con el objetivo de, pues, acabarte todo el reactivo limitante. Si no se acabó en el primero, se acaba en el segundo, y si no en el tercero, así. Pero tu producto, ¿qué le va pasando? Pues nada, se va acumulando. Okay, bueno, entonces para el estireno, si teníamos un valor de entrada de salida del reactor 1 de 44.2, en el balance Sí. teníamos que haber puesto 44.2 más Xi. Sí, claro, porque hay un avance de reacción que le corresponde a un reactor, al primer reactor, y hay otro valor de avance de reacción en el segundo reactor, porque es otra alimentación, no es el mismo. Okay. También es porque es otra temperatura de entrada. O sea, lo único que comparten entre este reactor y este reactor es que son adiabáticos, pero ni entra lo mismo, ni a la misma temperatura, ni es la misma presión. Solo ocurre la misma reacción entre ambos y son adiabáticos. Sí, entonces solamente tendríamos que haber escogido valores en un intervalo de la presión que nos dan ahí y para la presión, ¿no? Para la temperatura. Sí, o sea, tu balance quedaría así como tú acabas de mencionar, ¿no? El balance en el segundo reactor, pues otra vez, ¿no? Todo es el nuevo reactivo, que sigue siendo el mismo, pero recuerden que ahora yo me quedé con que yo convertí 44.2. 76.92 menos 44.2 da 32.72. Eso es la cantidad de reactivo que me sobra y es la que va a pasar al segundo reactor. Entonces, el balance sería 32.72 menos Xi. Claro, ahora este avance se refiere al segundo reactor, ¿no? Porque es un balance en el segundo. En el caso del estireno y el hidrógeno, pues formé 44.2. Entonces, el balance a la salida es lo que ya tengo formado, o alimentado, porque esto está alimentado, más lo nuevo que se forme. ¿Qué le pasa al agua? El vapor de agua aquí, al inicio y al final, pues está en la misma cantidad porque no reacciona, es un inerte, ¿no? Ahí. Y es un inerte porque pues no está en la reacción, no es así de simple. El número total de moles sería este. Y entonces, una vez que hacen el balance en el segundo reactor, pues tendrían que construir una nueva curva de equilibrio. ¿Por qué? Porque pues, el balance es distinto. ¿Sí? ¿Qué le pasa a la expresión logarítmica termodinámica? Nada.
La expresión logarítmica sigue siendo la misma. ¿Por qué? Porque es una reacción, es la misma reacción que ocurre. O sea, los datos, el CP y eso no van a cambiar. O sea, lo único que cambia es la alimentación y por lo tanto ahora tengo una nueva curva de equilibrio donde pues tengo la temperatura. Esta temperatura, ¿cuál es? Pues es la de salida, ¿sí? Porque recuerden que suponemos o asumimos que a la salida ocurre el equilibrio, el avance de reacción ahora en el reactor número 2 y la presión que pues no me la dicen, ¿no? Todos los demás, pues ya está aquí. Entonces tengo 3 variables. Para construir la curva de operación, pues ahí se construye de la misma forma. Entonces también tendría pues un pequeño cambio, ¿no? En este caso, yo tendría que la entalpía con la temperatura de entrada, yo le puse T1, T2 y T3. O sea, T3 acá sería la temperatura de salida del intercambiador y es la misma con la que entra pues al segundo reactor. Entonces yo le puse T3. Entonces esa temperatura 3, fíjate que va desde T3 hasta T4. Entonces no conozco ni la temperatura 3 ni la temperatura 4. Lo único que conozco pues es el balance, sus CPs, ¿no? Entonces, bueno, ahí tengo pues igual 3 variables, ¿no? ¿Qué es otro de los datos que me dan? Bueno, acá dice, para aumentar la conversión en el segundo reactor. Bueno, mi conversión en el primer reactor era de 0.5746. La conversión está referida al reactivo limitante. Ajá. Entonces, ahora, mi reactivo limitante sigue siendo el mismo, pero ahora es con respecto a 32.72. Entonces, lo que tiene que hacer ahí es proponer un valor de conversión mayor a 0.5746. Fíjense bien, un valor de conversión. No estoy hablando de avance, un valor de conversión. Entonces, un valor mayor a 0.5746, pues, ¿cuál podría ser? .65, profe. O 0.6, ¿no? O en adelante, o sea. Sí, también. 0.8, 0.7, lo que ustedes quieran, ¿no? Pero el chiste es que es un valor más grande. Como ven, pues es como complicado que todos piensen exactamente el mismo valor. O sea, habrá quien diga 0.6, 0.7, 0.61, 0.65. Vamos a hacerlo con 0.6 porque yo tengo los resultados para 0.6. Es simplemente por eso. Entonces, si la conversión fuera 0.6, que es mi objetivo, que es pues más grande que 0.57, vean que lo que tengo que hacer aquí es despejar el avance de reacción. Entonces, mi nuevo avance de reacción sería 19.632, porque está con respecto al reactivo limitante. Entonces, ese es el avance que yo necesito obtener en el segundo reactor para que la conversión sea mayor que en el primero, o sea, obtener una mayor conversión. ¿Qué es lo que hago? Bueno, pues ya tengo el valor de avance que yo necesito, ya tengo pues menos variables, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, justamente el siguiente inciso nos da la respuesta. Por eso decía que entre el inciso F y G, pues podríamos hacerlo al mismo tiempo. Dice, proponga los valores de temperatura de alimentación y de la presión para aumentar la conversión. Escoja dentro del límites 500 a 700 y 1.2 a 2.2 atmósferas. Entonces, hay que escoger esos valores. Voy a escoger primero pues la presión. Porque en la curva de equilibrio que está aquí, fíjense, tendría el avance. Si yo ya pongo la presión o la propongo, pues ya tendría la temperatura de salida. Entonces yo comenzaría proponiendo la presión. Para no hacerla más difícil, podría proponer que sea 2, ¿no? ¿Por qué? Porque está dentro de ese intervalo. Ahí dice de 1.2 a 2.2. Y escogí 2 porque
Dije, bueno, pues que sea la misma presión que en el otro. Pues está dentro del intervalo, no hay ningún problema. Si ustedes sustituyen esa presión de 2 y despejan la temperatura, eso les daría un valor de 913.18 Kelvin. Y esa sería la temperatura en el equilibrio. Y en el equilibrio, otra vez, esa es la salida del segundo reactor. Entonces ya tendría T4, que sería este valor, 913.18. Después sustituimos en la curva de operación los valores del avance y la temperatura de salida para calcular la temperatura de entrada. O sea, aquí tengo T3 como incógnita. ¿Por qué? Porque esa es la temperatura de entrada al reactor adiabático, ¿no? Tengo la temperatura de salida, que es la del equilibrio que resultó de la curva de equilibrio, 913.18, para una presión de 2 atmósferas y un avance de reacción de 19.632 que me origina una conversión de 0.6. Vean entonces que, pues aquí, mi única variable sería la temperatura de entrada. Entonces, ahí la despejo, ¿no? Si ustedes la despejan, ¿qué valor les da? Ya nada más es despejarla de esa ecuación. Me dio de temperatura de 952.97. Sí. Listo, entonces, esos 952 son 679.83 grados centígrados, ¿no? Que recordemos que aquí la temperatura va en Kelvin. Esta sería la temperatura a, pues, la entrada, ¿no? Entonces, recuerden, el problema dice, escoja dentro de los siguientes intervalos. 500 a 700, pues cae esta temperatura de entrada y la presión yo ya la propuse 2 atmósferas. Entonces, esos valores que han hecho ahí, pues sería poner pues cuál es la temperatura, ¿no? Aquí a la entrada me da este valor de 952. Pues luego me lo voy a llevar hasta acá para que Entonces, esta sería la temperatura 3. Y la temperatura 4, pues es la que habíamos obtenido del equilibrio. ¿Qué cuánto nos había dado? $913, ¿no? .2. Bueno, estaba como .18, pero yo le voy a poner como .2. Entonces, con esto ya tengo las 4 temperaturas, ¿no? E incluso, pues ya tengo aquí un valor de presión para este segundo reactor, que igual es propuesta, ¿no? 2 atmósferas también. Ahora sí, tu mezcla de productos, tu mezcla en el equilibrio del primer reactor, sale a 830. Pasa por el intercambiador de calor y ahora sale a 952. ¿Qué hizo el intercambiador de calor? Pues aumentó la temperatura de tu mezcla, ¿no? ¿Puedo calcular el calor que intercambia este? Claro, ¿cómo lo harían? Para calcular, si en algún inciso viniera que calculen el calor transferido, porque así se dice, calor transferido, y ya uno entiende que puede ser eliminado o proporcionado. El calor transferido, ¿cómo lo harían para calcular esto? El calor del intercambiador. O sea, ¿cómo calculan la cantidad de calor que necesita 1 gramo de agua para pasar de 20 a 21 grados centígrados? Con el CP, profe. Con el CP, ¿no? ¿Pero qué necesitas? Multiplicar, dividir. Me parece que es el gasto masa por el CP por la diferencia de temperaturas. Sí.
Esa ecuación que es de balance es lo mismo, ¿no? Es la masa por tu CP, claro que debe coincidir tus unidades, ¿no? Haces ajustes en el CP, en las unidades, por la diferencia de temperaturas, que siempre es la final menos la inicial. Siempre así son los deltas. Final menos inicial. Por eso siempre el delta G, el delta H son el final, o sea, productos menos reactivos. Porque todos los deltas son así, final menos inicial. Entonces, para calcular el calor necesitarían tener la masa de cada cosa que entra, multiplicar por su CP y multiplicar por la diferencia de temperaturas, y así tendrían en suma todo el calor que se transfiere. Claro, eso no lo preguntan, ¿no? Aquí solamente me preguntan si necesito eliminar o proporcionar calor. La respuesta es que necesita proporcionar calor, ¿no? Este intercambiador necesita proporcionar calor para que aumente la temperatura, ¿no? Este es un calor que llamamos calor sensible, en el cual aumenta la temperatura, pero no hay cambio de fase. ¿Por qué? Porque todos son gases. No hay un cambio de fase acá. Entonces, la respuesta es que debe proporcionar calor. ¿Para qué? Para aumentar la conversión. Entonces, cuando les digan argumento su respuesta, les están pidiendo cálculos. No solamente es algo escrito. Están pidiendo evidencia, ¿no? Y la evidencia, pues, es justamente esto. Proponer algún valor de conversión mayor al que ya habíamos tenido y hacer los cálculos necesarios. Vemos que nuestros cálculos salen dentro del rango de intervalo de presiones y temperatura. Entonces, pues ya con eso contestamos al mismo tiempo tanto F como G. ¿Hasta que hay alguna duda? ¿Así lo hicieron o cómo lo hicieron ustedes? Pues lo que yo hice, profe, yo sí volví a hacer toda la curva de equilibrio y operación para encontrar los datos donde se diera el máximo valor de conversión. O sea, yo sí hice muchísimo más trabajo porque no había pensado justamente en anclar las dos, o sea, los dos incisos. Y de hecho yo pensé que como en un intercambiado, bueno, en un reactor adiabático, pues el calor es cero. Entonces yo puse que era cero. Ah, sí. Aquí el intercambiador de calor es cero. Pero como dicen, ¿no? El intercambiador está entre ambos reactores. O sea, una cosa es lo que sucede aquí y otra cosa es lo que sucede acá. Sí, de hecho, bueno, eso fue lo que a mí me confundió. Sí llegué a un resultado final, pero sí tuve que trabajar más. Sí tuve mala respuesta sobre el intercambiador de calor. Ok, bueno. Lo importante es saber cómo se hacía, ¿no? Para eso es la tarea. Y finalmente nos preguntan que expliquemos por qué es conveniente la presencia de vapor de agua. ¿Eso cómo lo podríamos hacer? Bueno, si desde el principio, acá yo estoy alimentando vapor de agua que sabemos que es mi inerte, ¿qué pasaría si yo, como dicen, ¿no? ¿Por qué es conveniente la presencia de vapor de agua? Si yo elimino los moles de vapor de agua, estamos de acuerdo que los moles totales ya no serían los mismos, mi curva de equilibrio no sería lo mismo, tampoco la de operación. Entonces lo que tendría que hacer es repetir el cálculo, pero sin el vapor de agua. Y entonces, ¿qué es lo que nos va a dar? Pues nos va a dar un avance diferente en la temperatura. El avance, pues lo vamos a referir a la conversión. Entonces, cuando nos dice ahí, se explique por qué es conveniente la presencia de vapor de agua, es porque seguramente cuando quitemos el agua, y eso, pues hay que hacer el cálculo, el avance será menor, y por lo tanto la conversión será menor, y por eso es conveniente tener agua, que es un inerte. Pero pues hay que calcularlo. Entonces nada más habría que repetir pues con el primer reactor, ¿no?
el cálculo. Como ya tienen aquí todo, ya nada más que hay que ir cambiando. ¿La curva de equilibrio va a cambiar? No. Esta curva de equilibrio que está aquí no va a cambiar, pero la de operación sí. Nada más tengan cuidado en ver cuál va a ser justamente la nueva intersección. Y ya, así podrían hacerlo. Este examen estaba muy largo. Y todavía había otro problema, ¿no? Pero ese problema no se los pedí porque ya no vemos eso de la temperatura de llama o la temperatura de flama, que es justamente el otro problema. Pues aquí nada más les quedaría repetir el cálculo. Quitando los moles de vapor de agua. Y ya. Pues así se resolvía la tarea. Y pues ya, eso sería todo por el día de hoy. Profe, una pregunta más. Si me podría ayudar a repetir, bueno, con lo de cómo se calcula el calor entre los dos reactores, ¿es solamente la suma de los CPs por la diferencia de temperatura? Sí, mira, si tú quieres, así le voy a poner cálculo del calor en el intercambiador. Si te lo piden, pues el calor sería MCP. ¿Te acuerdas de esa ecuación? MCP delta T. No, la verdad es que no me acuerdo. Es la ecuación para calcular el calor que necesitas para cualquier sustancia que tenga su CP y no haya cambio de fase. O sea, yo te ponía como ejemplo el agua, ¿no? Si tú quieres calcular cuánto calor necesitas para que suba en 1 grado centígrado su temperatura 1 gramo de agua, pues eso justamente es el CP, ¿no? Entonces, así se calcula el calor en el intercambiador. Y bueno, aquí es sin cambio de fase. Porque si hay cambio de fase, pues ya son otras ecuaciones. Entonces, esto es básico. Ya nada más claro, aquí tendría que ser la suma de todas las masas por su CP, o sea, la masa del etileno por el CP del etileno, por el delta T, que es la temperatura final menos la temperatura final, más la temperatura del vapor de agua, más bla, bla, bla. Si quieren le pongo aquí un símbolo de sumatoria. Pero eso es de termo así muy básica. Estaba aquí. ¿Qué es sumatoria? Ah, sí. Le voy a cambiar los índices. Entonces aquí sería de I hasta N. Entonces MI recuerda que sería pues viene de tu balance en el equilibrio. Entonces sería tu especie MI de tu CP. Entonces el CP de cada compuesto. Pues voy a poner CPI. Y el delta T es el mismo, ¿no? Porque todos entran a la misma temperatura antes del intercambiador y todos salen a la misma temperatura después del intercambiador. Así que ese delta T es lo mismo. La temperatura final, TF, menos la temperatura inicial. Así calcularás ese calor. Se puede dar positivo o negativo, no hay problema. Solamente el signo te está diciendo la manera en la que transfiere calor, ¿no? Si lo está añadiendo o lo está eliminando. Bueno. Si lo añade es positivo, ¿no? Sí. Si lo añade es positivo, si lo retiramos es negativo. Recuerda que los signos del calor y del trabajo tienen signos, ¿no? Dependiendo si entra al sistema o sale del sistema. Ok, bueno, pues entonces nos veremos el día de mañana
¿Cuántas tareas les he dejado de esto? Esta es la segunda. Ah, pues ya listo. Con estas dos únicas tareas ya son las únicas que va a haber en este parcial. Como le dije, este parcial es bien corto. Casi todo es lo mismo. Nada más está añadida la parte del calor, la parte de los tres reactores, adiabático, cuasiadiabático, isotérmico. Y bueno, aquí la parte dura es justamente la de los cálculos, ¿no? Que son muchos, muchos cálculos. Pero una vez entendiendo qué hay que hacer, pues ya nada más, todo lo demás es cálculo. El día de mañana, pues hemos visto algo. Luego dicen que nunca vemos nada. El día de mañana, pues vamos a revisar dudas que tengan de los exámenes que yo les pasé. Entonces, nuestro examen del segundo parcial, como les digo que es bien cortito, sería la siguiente semana. O sea, el viernes. El viernes es 22 de octubre. Entonces, ustedes son el 2:47. Será el viernes de la próxima semana. Sí. Pero les digo que está bien cortito y pues ya de una vez hay que darle prisa a esto. Entonces, pues ya, eso sería todo por hoy. Entonces, el día de mañana revisamos las dudas, ¿no? Si no hay dudas, pues